poner un marco específico de cómo es que la marihuana está regulada legalmente en el Perú, para que de ahí se pudiera enfocar el debate de acuerdo al interés del auditorio en lo que es la propuesta para tratar el tema de la marihuana medicinal o terapéutica. Entonces, la idea es un poco evaluar cuál es la relación que existe en el país entre el cannabis y el derecho penal. El régimen penal del cannabis parte del artículo 296 del Código Penal, que tipifica el delito de tráfico ilícito de drogas. Y para que se pueda cometer tráfico ilícito de drogas en este país, se requieren ciertas condiciones que la propia ley establece. En primer lugar, tiene que tratarse de una droga tóxica, estupefaciente o psicotrópica. Esto es muy relevante para el tema que estamos tratando, por lo que voy a explicar más adelante y ya ha adelantado el doctor Wong. Si lo que se vende es cualquier cosa menos una droga tóxica, estupefaciente o psicotrópica, entonces no estamos hablando de delito de tráfico ilícito de drogas. Podrá ser cualquier otra cosa, pero no este delito. En segundo lugar, quien vende o comercializa estos productos tiene que hacerlo con la intención, y esto es lo que llamamos en derecho penal el elemento subjetivo, con la intención de promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal. Uno puede preguntarse qué cosa es consumo ilegal y qué cosa es consumo legal. Bueno, ahora, por ejemplo, que tenemos una ley, la 30681, que regula el trato a la marihuana medicinal, si uno consume marihuana psicotrópica o psicoactiva, mejor dicho, con receta médica y de acuerdo a las regulaciones de la ley, ese consumo es legal. Si uno, por contrario, podría preguntarse, entonces, si yo consumo marihuana sin que sea terapéutica o medicinal, sin cumplir con los requisitos de la 30681, ¿estoy cometiendo un delito? La respuesta es no, porque el consumo en el Perú de drogas no está penalizado, es decir, el consumidor está fuera del sistema penal y esto es muy importante también tenerlo en cuenta porque la policía ha utilizado este concepto distorsionado por muchos años y lo sigue utilizando todavía para el chantaje a los consumidores. Consumidores que son detenidos, que no conocen sus derechos y que de acuerdo a la ley pueden estar detenidos 15 días bajo sospecha de haber cometido delito de tráfico. El consumo en el Perú no está penado. La única posibilidad de que se sancione penalmente el consumo es si es un consumo que está vinculado a al favorecimiento y la promoción de la comercialización del tráfico de drogas. Por ejemplo, si alguien va a una escuela, llama a unos menores de edad y se pone a consumir con ellos con la intención de introducirlos en la compra del producto. Y los medios que establece la ley para que se realice el delito de tráfico, se consume el delito de tráfico, es que el autor tiene que o comercializar o fabricar. Todas las demás conductas están fuera de este tipo penal, por lo tanto, en resumen, ¿en qué consiste el tráfico ilícito de drogas a que se refiere el artículo 296? Consiste en todos los actos de fabricación o comercialización que estén destinados a favorecer, facilitar o promover el consumo de una droga tóxica, estupefaciente o psicotrópica. Debo decir por delante que la redacción de las normas penales en materia de drogas es espantosa. El legislador, y a veces pareciera que lo hubiera hecho adrede, entra en una confusión al momento de describir las conductas que hace que sea muy difícil entender a una primera lectura, y sobre todo si uno no es abogado, pero incluso los propios abogados, jueces y fiscales, entender a qué se refiere la ley. Por ejemplo, introducir aquí el concepto de consumo ilegal distorsiona totalmente el sentido de la norma, porque lo que la norma quiere decir es que el delito es la fabricación o comercialización de drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas con la intención de extender su promoción, favorecimiento o facilitación. Por lo tanto,
La posesión de droga, y este es otro elemento importante, si uno es sorprendido en la calle por la policía y tiene una cantidad de droga en su bolsillo o en un maletín, en una mochila, el solo hecho de poseer esa droga no lo hace responsable penalmente. Tiene que probarse que la posesión está destinada al tráfico. Y esta es la primera idea, si con alguna debemos quedarnos de este primer punto que yo quisiera transmitir. El delito está estrechamente vinculado a la comercialización o al tráfico. Por lo tanto, la posesión pura y simple no es delito. Tuve hace algunos años acceso a un caso en el que un peruano que trabajaba para una empresa de aviación como mecánico decide renunciar, era adicto a la cocaína, con el dinero de su liquidación se compró medio kilo de clorhidrato de cocaína porque le habían hablado de la posibilidad de ir a buscar trabajo a los Estados Unidos, donde le dijeron que había un mercado para lo que él sabía hacer. Y como era adicto, en su lógica dijo, en Estados Unidos me van a cobrar 20 veces más lo que me cuesta la coca acá, mejor me llevo, me estoqueo, me llevo y como me va a tomar algunos meses conseguir trabajo, voy acumulando mi droga acá en el Perú, me la llevo, la tengo guardada y voy consumiendo hasta que consiga trabajo y pueda efectivamente comprar droga en los Estados Unidos para mi consumo. Esta persona había tenido varios internamientos, era probadamente un adicto. Fue intervenido en el aeropuerto, se le detuvo y se le envió preso bajo el argumento de que era un comercializador de drogas. Bueno, como no basta decir que uno va a comercializar, la fiscalía no le basta decir que uno va a comercializar para que lo pueda sancionar, tiene que probar el acto de comercialización. Al final no lo pudieron probar y primó la tesis del detenido en el sentido de que él se había abastecido por el tiempo que iba a necesitar su consumo en los Estados Unidos y fue liberado. Claro, liberado después de varios años que se la pasó preso, pero lo cierto es que está claro que la posesión para el consumo no es un delito en el Perú, solamente están penalizados los actos vinculados a la comercialización de drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas. Dicho eso como introducción, entonces podemos entrar directamente a cómo está regulada la actividad del cannabis y su relación con el derecho penal. El artículo 296 que acabo de comentar es lo que en derecho llamaríamos el tipo base, es decir, la norma madre, por ponerlo de alguna manera en un lenguaje más simple. Y todos los que derivan de esa norma madre tienen que ser interpretados en base al marco de interpretación que la norma madre establece. ¿Cuál es el marco de interpretación? El que acabo de mencionar hace un momento. Toda conducta es relevante en la medida en que esté vinculada a los actos de fabricación o comercialización. Por lo tanto, el 296A, y ahí está claro que esta es una norma derivada, subsidiaria, secundaria, porque lleva el mismo número de la norma madre y le han agregado una letra, sanciona la siembra o cultivo de cannabis, en la especie dice de cannabis sativa, destinada a la comercialización. Por lo tanto, si uno siembra marihuana para su propio consumo, sea medicinal o sea recreativo, pero no para venderla, esa siembra es absolutamente legal. Nadie puede ser sancionado por sembrar marihuana que no esté destinada a la comercialización conforme lo establece la norma madre, digamos, el 296. Esto, por supuesto, es lo que dice la ley. De otra manera, funcionan las agencias de control, la policía, la fiscalía, lamentablemente, o no conocen, o no entienden, o no quieren entender con la lógica del negocio corrupto. También el 296A establece que está penalizada la comercialización o transferencia de semillas de marihuana. Aquí está más claro que la venta efectivamente entra en la lógica del marco teórico de la norma madre y por lo tanto las semillas de marihuana que son comercializadas constituyen un acto de los que está penado por el artículo 296A. Los de ustedes que ya conocen algo de lo que ha explicado el doctor Wong dicen, pero bueno, ¿y si son semillas de marihuana no psicoactiva? Bueno, eso lo vamos a explicar en un momento, pero en principio, insisto, la siembra o cultivo solo es relevante desde el punto de vista penal si es que está destinada a la comercialización. El artículo 298
también es una norma derivada, establece el delito de microcomercialización. Y aquí la única diferencia con el tráfico ilícito de drogas es la cantidad de droga que se va a vender. Entonces, de acuerdo a lo que dice el 298, si la cantidad que se vende de marihuana es superior a los 100 gramos, entra en el ámbito del artículo 296. Y eso es relevante porque el artículo 296 tiene una penalidad bastante mayor que el 298. El 298 sanciona la microcomercialización con una pena de 3 a 7 años, mientras que la macrocomercialización o la comercialización en rigor, que es la del 296, tiene una pena que va de 8 a 15 años. Entonces, la diferencia entre la micro y la comercialización está determinada por la cantidad. Más de 100 gramos es comercialización del 296 o más de 10 gramos de productos derivados de la marihuana. Por debajo de 10 gramos para los derivados y por debajo de 100 se considera micro y por lo tanto tiene una sanción menor. Finalmente, a lo que ya me he referido, el código introduce una norma, cosa que es raro, ¿no? Un código penal normalmente tiene normas que prevén castigos, pero en este caso es tanta la confusión que se creó con esta regulación que el legislador creyó que poniendo un artículo como el 299 resolvía el problema y lo único que ha hecho es incrementar la confusión, porque hoy día nadie sabe de qué estamos hablando, porque es un artículo que se ha metido no para sancionar, sino para decir lo que no se sanciona, lo cual, como comprenderán ustedes, es rarísimo en un código penal. Dice el artículo 299, y lo voy a leer literalmente para que entiendan la mente enredada del legislador en este tema, dice: no es punible la posesión de droga para el propio e inmediato consumo, en cantidad que no exceda de 5 gramos de pasta básica de cocaína, 8 gramos de marihuana o 2 gramos de sus derivados, que es lo que nos interesa. No es punible, es decir, no es delito la posesión de droga para el propio o inmediato consumo si tratándose de marihuana está por debajo de 8 gramos o de 2 gramos en caso de sus derivados. ¿Cómo quedamos entonces? Si lo que estamos diciendo que el 296 nos fija el marco de punibilidad de sanción en el acto de comercializar o fabricar, ¿por qué ahora me dicen que si yo poseo para mi propio inmediato consumo por encima de una determinada cantidad, si estoy cometiendo un delito? Es un contrasentido total. Entonces, esta norma 299, desde mi punto de vista, no tiene vigencia porque a la luz del artículo 296, lo único que hace es contradecir la norma madre y por lo tanto carece de sentido, aunque, como ustedes comprenderán, es el artículo que usa la ley permanente, los agentes de la ley, la policía, para criminalizar a una persona. ¿Qué pasa si yo tengo 10 gramos de marihuana en mi bolsillo y no me los voy a fumar todos pues en el acto inmediato? Primero, ¿qué cosa es inmediato consumo? Quiere decir que tengo que estar fumándomelas permanentemente hasta consumirme los 10 gramos, o puedo tener 10 gramos de marihuana para fumar a las 10, a las 12, después del almuerzo, antes de la siesta, luego en la noche con una cervecita y finalmente a la hora que me voy a bailar. ¿Eso ya no es inmediato consumo? Como comprenderán ustedes, son categorías absurdas que lo único que hacen es enredar el concepto. Entonces, si a mí me preguntan, yo digo, hay que olvidarse del artículo 199, no existe, es ilegal, porque la norma madre dice que el consumo, sea inmediato o sea diluido en el tiempo, no es delito. Lo que es delito es la comercialización y la fabricación. Y ahí está el caso que les puse hace un momento de la persona que viaja con su stock de droga para consumirlo en el lapso de 6 meses mientras consigue trabajo en otro país. Pero creo que este es un buen ejemplo de la confusión mental y los prejuicios a los que se refería el doctor Wong al inicio de esta presentación. Bueno, rápidamente ya para terminar con algunas ideas básicas, ya lo explicó el doctor, el decreto supremo 005, que es el reglamento de la ley de marihuana medicinal, dice literalmente en el artículo 2.2a y b que existe el llamado cannabis psicoactivo, más de 1% de THC, y cannabis no psicoactivo,
que es el CBD cuando tiene menos de 1% de THC. Esto es muy relevante, ¿por qué? Porque cuando se criminalizó el tráfico de drogas en el Perú allá por los años 70 con el decreto ley 22095, fue la primera vez que se sancionó el tráfico de drogas en el país. El artículo 89 de ese decreto ley decía que estaba reprimida penalmente la marihuana o cannabis y la define como una planta dioica que contiene principios psicoactivos. Ese es el inciso quinto del artículo 89. Evidentemente en esa época los estudios eran incipientes y más aún en el Perú y por lo tanto no había este conocimiento claro de el THC y cuánto el THC era relevante, etc. Pero hoy, si nos remontamos al origen de la ley penal, nos queda claro que si la cannabis de la que estamos hablando no contiene principios psicoactivos, es decir, no tiene THC o tiene baja THC, incluso en la lógica del decreto ley 22095, que era una lógica hiperrepresiva, el cannabis o la marihuana no eran pasibles de represión penal. Pese a lo cual, por supuesto, se metió a muchísima gente presa. Velasco prohibió el concierto de Santana y muchas otras cosas más pretextando el uso de la marihuana. En ese sentido, entonces, es relevante tener en cuenta que el tratamiento de la marihuana en el Perú tiene tres regímenes. No hay uno solo, no hay dos, son tres. Primero hay que explicarle a los jueces, fiscales y policías que cannabis significa lo mismo que marihuana. Vengo hace media hora de estar en una audiencia tratando de liberar a un joven que ha sido metido preso absurdamente por vender cáñamo y la fiscal, cuya presentación ha sido de espanto, una fiscal superior, la doctora Gladys Fernández, cuyo nombre debe ser conocido por la forma en que contraviene el mandato constitucional de defender la legalidad. Para ella, marihuana, cannabis, todo es diferente. Marihuana es droga sí o sí. Y no me hablen de cannabis porque no sé lo que significa eso. Bueno, el cannabis o marihuana en el Perú tiene tres regímenes legales. El primero es el de la marihuana psicoactiva o el cannabis psicoactivo. El cannabis psicoactivo, como os he explicado, está regulado y es sujeto a control y fiscalización. Si esa sustancia psicoactiva es materia de comercialización o fabricación, entonces entra en el ámbito de aplicación de la ley penal y habrá que evaluar si está en el 296 o en el 298, dependiendo de la cantidad que se quiera comercializar o fabricar. Esa es la que es importante y relevante desde el punto de vista penal. En otras palabras, solo nos interesa penalmente la marihuana psicoactiva. La marihuana no psicoactiva, que es la del menos del 1% de THC, dice la ley, y lo han visto en los textos que ha proyectado el doctor, dice la ley que no está sujeta a control y fiscalización, es decir, se puede vender libremente en cualquier aspecto sin ningún tipo de licencia. No requiere licencia de Digemit porque no es marihuana medicinal ni requiere ningún tipo de autorización. ¿Por qué? Porque no es droga tóxica, porque no es sustancia psicotrópica y por lo tanto no cumple la condición que exige la ley penal. El tercer régimen es el de la marihuana medicinal o terapéutica, que ya ha explicado el doctor, está regulada por la ley 3681 del 2019, que establece una serie de condiciones, ¿no? Tiene que haber licencia para poder comercializarla y requiere receta médica para su utilización. Entonces, por supuesto, para los operadores penales, lamentablemente, todavía no se han enterado que existen tres regímenes. Para ellos, muchos de ellos, debo decir, marihuana es marihuana, por lo tanto es droga, por lo tanto quien la vende o la consume, ya en el extremo del absurdo, comete delito de tráfico ilícito de drogas. Fíjense además que el delito se llama tráfico, no se llama consumo. Y por lo tanto es evidente que la única actividad relevante desde el punto de vista penal es la venta o fabricación de sustancias psicotrópicas, en este caso de marihuana psicoactiva. Bien, decía entonces que el decreto ley 22095 ya incluyó la marihuana en las originales listas 1A y B, perdón, en las listas
1A y 2A, que luego fueron modificadas a la nomenclatura de 1A y 1B por la Ley General de Salud, pero se refería igualmente a la marihuana con condición psicoactiva. Por lo tanto, el 296, que es el heredero de esa tradición jurídica, solo sanciona la marihuana o el cannabis que tiene componente psicoactivo y solo en la medida en que esté destinado al tráfico o la fabricación. Finalmente, la ley 3681, la de marihuana medicinal, ha sacado al cannabis de las listas, como ya explicó el doctor Wong, y entonces ahora se abre un debate muy interesante, porque no siendo la marihuana psicoactiva una sustancia prohibida en el Perú, la pregunta ¿es penalmente relevante incluso la psicoactiva? Bueno, habrá que profundizar un poco en eso, ahora no hay tiempo. Creo que habiéndose introducido en el Código Penal el concepto de marihuana en específico, hay que definir si efectivamente hoy día es una de las sustancias consideradas psicotrópicas. En principio, creo que sí, en la medida en que el propio 296 habla de estupefaciente, tóxica o psicotrópica, y la marihuana psicoactiva sí se adscribiría en esas características. Bueno, ya se ha explicado esto, no me estoy excediendo en el tiempo, solamente decir que la no psicoactiva no es una sustancia controlada, por lo tanto es de libre comercialización. La única condición es que esté debajo del 1% de THC y no requiere tampoco licencia, a diferencia de la medicinal, que sí está regulada por el DIGEMIT y requiere licencia de esta institución y además está supervisada por otras instituciones del Estado, el SENASA en lo que corresponde al cultivo, la DIRANDRO para efectos de que efectivamente no se distraiga para abuso, toxicidad, la SUNAT en casos de importación y la MINEDU para las campañas de prevención. Es muy relevante, y con eso termino, señalar que el delito de tráfico ilícito de drogas, para que sea tal, tiene que cumplir con una condición adicional de acuerdo a la ciencia penal. Y esa condición es que tiene que afectar lo que los abogados llamamos el bien jurídico salud, es decir, la sustancia que va a ser objeto de sanción como tráfico ilícito de drogas tiene que ser una sustancia que le haga daño a la salud de la persona. Por eso la ley habla de tóxica, estupefaciente o psicotrópica. Si la sustancia como el cáñamo o el hemp es inocua para la salud, aún así uno consuma la cantidad que consuma, entonces estamos frente a una conducta que es también en lenguaje jurídico atípica, lo que quiere decir que no es delito y que por lo tanto cualquiera puede comprar, vender, consumir marihuana no psicoactiva. Y termino señalando, para que vean ustedes que lo que dice la ley no se da necesariamente en la realidad, el día de hoy hemos tenido un informe oral en la Corte por un joven de 21 años que puso una tienda para vender cáñamo y hemp y tiene 79 días preso acusado de haber cometido tráfico ilícito de drogas. La realidad supera largamente las películas de ficción cuando tenemos operadores del derecho que no entienden por mediocridad, por preconceptos, por prejuicios y buscan permanentemente distorsionar la ley a partir de sus propios intereses valorativos. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. En verdad,